pasado jueves 1 de octubre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la materia de consulta solicitada por el presidente Andrés Manuel López Obrador es constitucional y consecuentemente pasa al Senado para su aprobación. ¿Pero realmente es constitucional? Para contextualizar la situación, me retrotraigo brevemente a las bases de esta polémica. Nuestro actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, en repetidas ocasiones ha hablado acerca de realizar una consulta a toda la ciudadanía para que decidamos si se debe enjuiciar a los pasados expresidentes y consecuentemente llevarlos a la cárcel o no. En primera instancia, incitó a los ciudadanos a recolectar firmas para solicitar la consulta. Sin embargo, llegada la fecha límite, no se lograron reunir las firmas suficientes. Entonces, el presidente decidió presentar la iniciativa. Aquí me gustaría recalcar algo sumamente importante. El discurso del presidente sufre de una disonancia cognitiva. Es decir, por un lado, él alega tener una presidencia que mira hacia el futuro y que aún reconociendo los delitos cometidos por nuestros expresidentes y acusándolos directamente, él considera que lo importante es ver siempre hacia el futuro y no hacia el pasado. Por otro lado, incita a los ciudadanos a reunir las firmas primero, pero espera que no se logren reunir. Luego, cuando esto sucede así, él presenta por sí mismo la iniciativa como titular del Ejecutivo, pero nuevamente su postura es que si la consulta se aprueba, él votaría por el no. Cualquier resultado que se obtenga con todo esto, el presidente sale bien librado. Es una manera de empujar y luego esconder las manos. Así pues, la pregunta propuesta por el presidente fue la siguiente. ¿Estás de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones? El ministro Luis María Aguilar Morales, designado ponente para el presente caso, revisó la constitucionalidad de la materia de la consulta y categóricamente concluye en que es inconstitucional. Entre sus motivos encontramos que restringe los derechos humanos, condiciona su eficacia y validez por el resultado de la consulta, restringe los derechos de acceso a la justicia y a obtener medidas de restitución y reparación de las víctimas u ofendidos de los delitos, entre muchas otras. A mí me parece clara la inconstitucionalidad de la pregunta, pues en un supuesto de que el no gane tal como el presidente desea, entonces estaré obligando al derecho a no impartir justicia. ¿Qué pasa entonces con las víctimas? ¿Qué pasa entonces con la verdad? Y simple y llanamente, la justicia no necesita la autorización de las mayorías para hacer su trabajo. La justicia no se pone a votación. Y esto podría sentar un precedente sumamente peligroso en nuestra legislación. A pesar de todo esto y a pesar del estudio, el 1 de octubre, el Pleno de la Corte decidió, con 6 votos a favor y 5 en contra, declarar constitucional la solicitud de consulta ciudadana presentada por el presidente, con un cambio en la pregunta, claro. Pero los argumentos para defender la constitucionalidad resultaron ser ambiguos y divagar en los extremos de la pregunta y no en la pregunta en sí misma. El ministro presidente alegaba que las consultas populares son importantes para establecer la democracia participativa y dijo, no nos corresponde ser una puerta cerrada, sino un puente. Pero se está perdiendo de vista el tuétano de la discusión. No se discute si la consulta es o no importante, sino su constitucionalidad de la materia. Y allí existió el error entre los ministros. Pero si analizamos toda esta situación con otra perspectiva, aquí podemos ver cómo se comete uno de los errores que más aquejan a nuestro Estado de Derecho, el cruce entre lo jurídico y lo político. Desde el 2014, año en que se publicó la Ley Federal de Consulta Popular como ley reglamentaria del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se han revisado en la Corte de la Suprema Corte 4 propuestas de consulta popular y todas ellas han sido declaradas inconstitucionales. Entonces, la democracia participativa no es lo que se discute, sino el fondo de esta. Y aquí, lamentablemente, estamos presenciando cómo se antepone lo político ante nuestra propia Constitución.
Pero entonces, ¿cuál es el verdadero motivo de la Corte para declararla constitucional? ¿Acaso quieren quedar bien ante el gobierno federal? ¿O probablemente están en un juego político donde se cede ante una petición para poder negarse ante otra en un futuro? La pregunta quedó modificada y es la siguiente. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? En resumidas cuentas, la pregunta quedó hecha de tal forma que no se obtendrá ningún resultado concreto. Quedó ambigua y con un lenguaje sumamente complejo. Concluyo reiterando la idea de que el circo político cada vez se apodera más de nuestra esfera jurídica. Ahora, la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos quiere dar a tole con el dedo y será un capricho que nos costará muy caro a todos los mexicanos, pues de realizarse no se hará en el día de elecciones ordinarias, sino en el primer domingo de agosto, incrementando así los costos millonarios que esto implica. Pero recuerden que también estaremos ante una situación de primicia. Nuestra consulta popular a nivel federal por primera vez. ¿Qué nos dice esto de nuestra democracia? Podríamos decir quizá que es una luz para nuestro Estado de Derecho, aun cuando solo sea una simulación.